¿Qué tal? Mi nombre es Julio Verdegué, soy investigador principal en RIMISP, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, con sede en Santiago de Chile. Quiero partir agradeciendo a los colegas y amigos del IICA y del Ministerio del Desarrollo Agrario de Brasil por la invitación a participar como conferencista en este congreso virtual. Y quiero darles las gracias a ustedes por ver esta conferencia. Mi tema sobre el que voy a hablar hoy día es el desarrollo territorial, particularmente las dinámicas territoriales rurales y la relación entre el tipo de dinámicas y las determinantes de las dinámicas territoriales rurales y la pobreza rural y las políticas de pobreza rural en nuestra región. Hace mucho tiempo que en América Latina, como en otras partes del mundo, la política pública y muchos actores sociales declaran el objetivo de lograr más crecimiento, con más inclusión social y más sustentabilidad ambiental. Sin embargo, la realidad de nuestra región, a pesar de progresos importantes como en Brasil, es todavía muy distante de este ideal al cual aspiramos. En la mayoría de los países de la región, la desigualdad sigue siendo enorme. El 10% de la población concentra más de la mitad del ingreso, el 20% más pobre recibe menos del 5% del ingreso total. Esto en la mayoría de los países de la región. Nuestro interés en lo territorial tiene que ver con una hipótesis, que es que más allá de las desigualdades entre individuos, entre grupos sociales, por ejemplo de género o étnicos, hay una desigualdad que tiene que ver con el lugar donde las personas nacen, crecen y viven y hacen su trabajo, es decir, una desigualdad espacial o territorial. En Chile, por ejemplo, hay municipios donde con un ingreso per cápita promedio de casi $1.000.000, mientras que hay otros municipios con un ingreso per cápita promedio de $66,000. En México hay municipios que tienen 0% de pobreza y otros municipios que tienen 99% de pobreza. En Perú hay municipios donde la desigualdad en la distribución del ingreso es peor que la de Brasil, que es un campeón en América Latina en materia de desigualdad y en el mundo, y otros municipios en Perú donde la desigualdad es menor que la que hay en Suiza, en Europa. También hay diferencias entre los distintos territorios en sustentabilidad ambiental. Hay lugares donde los procesos económicos y sociales se desarrollan con un razonable respeto por los ecosistemas y el medio ambiente, y zonas que son unos verdaderos desastres ecológicos. Nuestra primera pregunta, entonces, es si acaso hay en América Latina, existen algunos territorios que hayan logrado esta combinación de crecimiento con inclusión social y sustentabilidad ambiental. ¿Es eso ya alguna realidad en algunos lugares, o es simplemente un sueño al cual todavía aspiramos? Nosotros estudiamos 10,000 municipios en 11 países de América Latina, incluyendo Brasil. Son 10,000 municipios donde viven 400 millones de personas, más del 80% de la población de nuestra región. Y miramos dos momentos del tiempo, más o menos en los años 90, inicios o mediados de los años 90, y más o menos inicios o mediados de los años 2000, dependiendo de los datos que había en cada país. Y lo que quisimos ver es el cambio en cada uno de estos 10,000 municipios, el cambio en el ingreso, en las tasas de pobreza y en la desigualdad en la distribución del ingreso entre estos dos periodos de tiempo. La primera observación a la que llegamos, y tal vez la más importante, es que sí existen lugares, sí existen territorios que han sido capaces de tener crecimiento económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental. Y esto lo vemos en todos los países, incluyendo países que en este periodo de tiempo les fue muy bien y países que no les fue bien. Es decir, la posibilidad de este tipo de desarrollo territorial, crecimiento con inclusión, con sustentabilidad,
es factible y no hay que esperar a que tengamos un país rico, próspero y desarrollado. Se puede lograr en todos lados. La segunda observación, que complementa la primera, es que lamentablemente este tipo de desarrollo es muy poco frecuente. Menos del 13% de estos 10,000 municipios están en esta situación, donde vive menos del 10% de la población. Es decir, este tipo de desarrollo es una excepción y está muy lejos de ser la regla. Un tercer punto que queremos hacer es que los promedios nacionales no tienen que ver mucho con estas realidades. Si los promedios nacionales en nuestros países tan desiguales esconden territorios que les está yendo muy mal, con algunos pocos territorios que les está yendo bien. Las macroregiones, por ejemplo el nordeste de Brasil, el sur de Brasil, son indicativas, pero dentro de estas macroregiones, el nordeste tan pobre o el sur del Brasil tan rico, en el sur de Brasil hay regiones muy estancadas en cuanto al tipo de crecimiento con inclusión social, y en el nordeste también encontramos territorios que tienen una dinámica bastante interesante. Lamentablemente, un poco más de la mitad de los 387 millones de personas que nosotros estudiamos en este trabajo habitan en territorios en que no hay ni crecimiento económico, ni inclusión social, ni sustentabilidad ambiental. Es decir, hay un estancamiento completo en estas tres dimensiones. Bien, pero tenemos este 13%, 10% de los territorios donde las cosas parecen moverse en la dirección deseada. No quiere decir que han llegado al paraíso, no quiere decir que estos territorios han resuelto todos los problemas, pero avanzan en esa dirección. Muchas veces son territorios pobres, pero que están siendo menos pobres. O muchas veces es un crecimiento modesto. No es un gran crecimiento, pero por lo menos es algún nivel de crecimiento. Y la pregunta es, ¿qué hicieron este 12 o 13% de los territorios? ¿Qué en este océano de desigualdad, de estancamiento, de falta de progreso social, qué explica que estos hayan logrado encontrar un camino por el cual desarrollarse? Nosotros tenemos una propuesta de explicación, y es que en América Latina estas dinámicas de desarrollo territorial son el resultado fundamentalmente de la acción de coaliciones sociales que se forman al calor de su relación, de estas coaliciones, de estos actores, estas coaliciones sociales, en su relación con 5 factores principales: la estructura agraria y el capital natural, los vínculos de los territorios con mercados dinámicos, la estructura productiva al interior de los territorios, la relación con ciudades que hacen parte de estos territorios, ciudades pequeñas y medianas, y la inversión pública. Entonces, coaliciones sociales, por un lado, actores sociales, y por el otro lado, estos 5 factores. La pieza clave de nuestra explicación son las coaliciones sociales. Es este el factor determinante, a nuestro juicio, que explica por qué en determinados lugares hay un desarrollo exitoso, llamémoslo, en este océano, en este mar grande de pocos éxitos. Estas coaliciones sociales transformadoras tienen ciertas características comunes. En primer lugar, son coaliciones de base amplia. No son solo coaliciones de gente pobre, de marginados. Son coaliciones de base amplia, donde participan pobres, pero también participan capas medias, donde participan grandes empresas, coaliciones de actores públicos y privados, en fin, coaliciones de base amplia. En segundo lugar, son coaliciones que tienen poder para cambiar las cosas. Ese poder puede venir de los recursos económicos, de los recursos políticos, del capital social, del capital cultural, de los actores sociales que conforman las coaliciones. Pero los grupos y las asociaciones, aunque sean multiactores, cuando carecen de poder, la verdad es que no tienen capacidad transformadora de sus realidades. Y finalmente, estas coaliciones tienen proyecto, es decir, una cierta idea
muchas veces no explícita, casi nunca escrita en un plan de desarrollo, pero hay una idea compartida en ese territorio de qué es bueno, qué es malo, qué es lo que deseamos hacer, qué es lo que no deseamos hacer, qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene, quiénes son nuestros aliados, quiénes son nuestros adversarios. Es decir, hay cierto sentido común que es suficientemente fuerte para guiar la acción de esos actores. Y como digo, este proyecto muy pocas veces consiste en un documento escrito, formal. Esos documentos, la verdad es que orientan muy poco la práctica concreta de estas coaliciones sociales. Estas coaliciones sociales no surgen del aire y casi nunca surgen de un programa gubernamental para crear mesas de concertación, etc. Estas coaliciones nacen del juego social, de la propia vida de estos territorios, de la interacción de los distintos actores sociales con diferentes factores que son los que mencionamos antes. En primer lugar, el capital natural y, dentro de esto, muy fuertemente, la estructura agraria. Siendo regiones rurales, territorios rurales, es claro que el capital natural, los recursos naturales y los servicios ambientales que derivan de estos ecosistemas son esenciales. Pero nosotros hemos encontrado que no es tanto la dotación de capital natural propiamente tal. O sea, no es solo si un territorio tiene buenos suelos o malos suelos, tiene mucha agua o poca agua, tiene un buen clima o un mal clima para la agricultura, por ejemplo. Es mucho más importante que el recurso natural en sí mismo, la gobernanza de ese recurso natural, es decir, las reglas, a veces formales, pero muchas veces informales, que regulan verdaderamente quién puede acceder a los recursos naturales, para qué tipo de uso y qué tipo de uso se puede hacer de determinados recursos naturales y quién puede usar determinados recursos para ciertas cosas o no para otras. Si esas reglas de acceso y de uso son arbitrarias y discrecionales y simplemente basadas en el poder de distintos actores, o si son reglas de acceso y uso que tienen una mayor legitimidad democrática y son más transparentes, etc. Y dentro de estos recursos, por supuesto, la tierra es clave, y ahí la importancia decisiva de la estructura agraria. No tanto, o no solo, más bien, por la estructura agraria hoy, sino por la historia de esa estructura agraria. Sabemos que en América Latina la inmensa mayoría de los territorios rurales han padecido muchas veces, literalmente durante siglos, una enormemente desigual distribución de la tierra. Esa desigual distribución de la tierra y todo lo que se crea en términos de relaciones de poder, de oportunidades económicas en torno a esa distribución desigual de la tierra, marca muy fuertemente a los territorios hoy, porque ha condicionado a lo largo de mucho tiempo qué tipo de actores o qué actores van a tener acceso a las oportunidades económicas, qué actores van a desarrollar redes con los mercados o no, qué actores van a tener más poder político o menos poder político o no. Es decir, la estructura agraria nos parece absolutamente determinante y decisiva en ver qué tipo de dinámicas territoriales existen hoy y en el futuro. El segundo factor son los vínculos con mercados dinámicos. Tenemos muchos ejemplos que hemos estudiado de territorios donde tenemos una estructura agraria relativamente equitativa o bastante equitativa. Por ejemplo, zonas de comunidades andinas en Perú, en Ecuador, algunas zonas campesinas en distintos países de América Latina. Y a pesar de la estructura agraria equitativa, no observamos ahí dinámicas territoriales de crecimiento con inclusión social y sustentabilidad ambiental. Y muchas veces eso se puede explicar porque estos territorios durante mucho tiempo han permanecido al margen de cualquier relación con mercados relativamente dinámicos. Estos mercados dinámicos no son solo mercados de exportación, grandes mercados, pero tienen que ser mercados regionales, a veces nacionales y sí, también a veces internacionales, de suficiente tamaño y dinamismo como para
dar oportunidad y espacio al desarrollo de los territorios que se vinculan con ellos. Esto es esencial, definitivamente, para ver que haya crecimiento en los territorios rurales. No observamos muchos ejemplos, ninguno para ser concretos, de territorios que hayan podido crecer durante periodos de tiempo sin vínculos con mercados dinámicos, pero también es muy importante porque en la relación con los mercados, los actores sociales adquieren otras capacidades, incluyendo capacidad para el ejercicio de derechos ciudadanos. La mujer campesina que logra acceder al mercado de financiamiento, al mercado de crédito, es una persona no solo que tiene más oportunidades económicas, sino que empieza a adquirir más derechos. Y empieza a adquirir, la mujer que accede al trabajo, el pequeño agricultor que se logra organizar y que empieza a poder negociar mejor la venta de sus productos. No es solo mejor ingreso o más ingreso, es también una relación diferente con otros actores en la sociedad. El tercer elemento es la estructura productiva. La estructura productiva, este concepto engloba varias cosas. Primero, ¿qué tipo de empresas? ¿Estamos hablando de territorios donde predomina una o dos gigantescas empresas en la economía? ¿O estamos hablando de territorios donde hay una diversidad de empresas, incluyendo un grupo importante de pequeñas y medianas empresas? ¿Estamos hablando de territorios donde predominan solo capitales de fuera del territorio, por ejemplo, territorios mineros, donde lo que predomina son capitales externos al territorio, o estamos hablando de empresas donde los actores locales tienen una participación importante? Y la estructura productiva también tiene que ver con la diversificación de las actividades económicas. Estamos hablando de territorios que solo hacen algo en particular en la economía, o territorios con una economía diversificada. Cuanto más diversificada sea la economía del territorio, cuanto más diversificada sea la estructura de tipos de empresas, mayores serán las probabilidades de ese territorio de crecer con inclusión social, siempre en interacción con los otros factores que hemos mencionado. El cuarto factor es la presencia de ciudades en el territorio. No se trata solamente de vínculos urbanos rurales. Hoy día en América Latina, salvo muy raras excepciones, prácticamente no hay ninguna zona rural que no tenga algún tipo de relación importante con una ciudad. No estamos hablando de eso solamente, estamos hablando principalmente de territorios que en su interior, al interior del territorio, cuentan con una ciudad pequeña o mediana, digamos de entre 15,000 o 20,000 habitantes, tal vez hasta 100,000 o 200 o 250,000 habitantes, ese tipo de ciudades. Cuando el territorio rural, donde la actividad rural y la población rural es significativa, cuenta al interior del territorio con una ciudad pequeña o mediana, la verdad es que ese territorio gana capacidad y poder en muchas dimensiones. Tiene mercados mucho más diversificados y amplios, por ejemplo, mercados laborales, mercados de productos, mercados de servicios muy distintos. Tiene redes sociales distintas, tiene actores sociales distintas. Un territorio rural profundo donde no hay ningún pueblo tendrá determinados tipos de actores sociales. Cuando aparece una ciudad de 50 o 60,000 habitantes, empezamos a ver a otros actores en el paisaje social: tecnócratas, técnicos, obreros calificados, intelectuales, ONGs, en fin, se diversifica el paisaje social. Eso da origen al surgimiento de nuevas élites, con nuevas ideas, con nuevos proyectos, distintos o diferentes, no necesariamente mejores, pero sí diferentes a los proyectos que usualmente uno observa cuando es un territorio puramente rural. Y estos territorios con una ciudad tienen más poder en su negociación, en sus relaciones con otros niveles de decisión. El último factor es la inversión pública. La disputa y la relación de los actores sociales por la inversión pública es un espacio donde se forman también estas coaliciones sociales de las que hablábamos al inicio. ¿Qué tipo de inversión pública? ¿Conviene invertir en A o conviene invertir en B? ¿Quién se va a beneficiar?
¿Quién va a controlar? ¿Quién va a tener voz y voto en determinar esa inversión pública? Es un factor central a la hora de explicar el surgimiento de estas coaliciones sociales. Quiero terminar estas palabras haciendo alguna referencia a qué implica esta explicación del por qué unos pocos territorios rurales en América Latina han sido capaces de encontrar caminos de más crecimiento económico, con más inclusión social y más sustentabilidad ambiental. La primera implicancia para la política pública puede parecer obvia, y sería ideal que verdaderamente fuera obvia al momento de diseñar las políticas públicas, pero no lo es. Y esta implicancia es que la historia pesa mucho. La historia cuenta en los territorios rurales. Que los territorios rurales, cuando uno hace política pública, no son una mesa limpia, donde nunca ha pasado nada y donde uno puede llegar y hacer cualquier cosa que se le ocurra como decisor público. Lo que puede pasar, las oportunidades, los espacios que existen en los territorios, tiene que ver con la historia larga de estos territorios. Y lamentablemente, para muchos territorios de América Latina, la historia pesa en contra. Por ejemplo, la historia de la estructura agraria pesa en contra. El hecho de que durante siglos grandes masas de la población de estos territorios nunca hayan tenido oportunidad de tener una pequeña empresa, de negociar, de comerciar, porque estaban dominados por una estructura latifundista. La historia de relaciones de poder muy inequitativas, que ha impedido el surgimiento de estructuras de gobierno más democráticas, con más participación. Todos esos son factores que pesan en contra. Y no podemos olvidarnos de eso. Y la verdad es que uno observa muchas políticas públicas, incluyendo políticas de desarrollo territorial, y son diseñadas como si la sociedad rural fuera un espacio vacío donde nosotros, los tecnócratas o los burócratas o los políticos, podemos llegar y hacer cualquier cosa. La segunda implicación para las políticas públicas es que deberíamos de poner mucha más atención en el contenido, en los objetivos de las políticas públicas y en los instrumentos de las políticas públicas al cambio institucional, al cambio en los arreglos institucionales. Generalmente, las políticas de desarrollo rural, incluyendo muchas de las políticas de desarrollo territorial, ponen el énfasis muchas veces exclusivamente, muchas veces muy prioritariamente, en el desarrollo en la transferencia de activos y en el desarrollo de capacidades. Más tecnología, más financiamiento, mejores caminos, más electrificación, sistemas de riego, estructuras para la comercialización, mercados, todo eso por supuesto está muy bien y ayuda mucho. Pero lo que nosotros estamos diciendo en nuestra explicación de las dinámicas territoriales es que lo importante es, claro, que estos recursos existan, pero sobre todo que es cómo se gobierna el uso de estos recursos. ¿Quién puede acceder a ellos? ¿Para qué tipo de usos? ¿Cómo se resuelven los conflictos? ¿Cómo se gestionan los acuerdos? Y eso tiene que ver mucho más con las reglas formales e informales. Y entonces las políticas públicas de desarrollo territorial deberían de ser, sobre todo y fundamentalmente, políticas de cambio institucional, políticas que buscan, sobre todo, alterar las reglas del juego y no solo políticas de transferir activos o construir capacidades. En tercer lugar, la siguiente implicancia desde el punto de vista de las políticas públicas tiene que ver con esta idea de las coaliciones. Normalmente suponemos, o suponen muchas políticas públicas, que el desarrollo, esta idea de crecimiento socialmente incluyente y sustentable, requiere de una mayor protagonismo de los actores más pobres y socialmente marginados. Y eso es correcto. Pero nuestro hallazgo de que realmente donde hay cambios, crecimiento con inclusión, con sustentabilidad, lo que observamos detrás son coaliciones sociales de base amplia, nos dice que los pobres solos
organizaciones de los pobres con los pobres, muchas veces no tienen la capacidad para promover el tipo de dinámicas que nos interesan. Y que las políticas de desarrollo territorial tendrían que dar espacio, estimular y apoyar el surgimiento de estas coaliciones de base amplia, donde los pobres tienen que tener una presencia, porque si no esa coalición no expresará sus intereses ni sus necesidades, pero donde no son solo la acción pública de los pobres la que nos lleva al tipo de avance que queremos hacer. Es decir, las políticas de desarrollo territorial tendrían que cambiar su comprensión de quiénes son los agentes de las transformaciones rurales que deseamos. Finalmente, los factores que yo he reseñado, coaliciones y las otras 5 factores que he discutido, no son una suma lineal. No es aquí un problema decir 1 kilo de coaliciones con 3 kilos de gasto público, con 2 kilos de ciudades, y hacemos una receta y ¡pum!, tenemos la mezcla correcta. Estos factores interactúan de maneras muy distintas y muy diversas, porque interactúan dependiendo de condiciones locales, de la historia del lugar, del entorno nacional. Los territorios no viven en un vacío, viven en un contexto de políticas nacionales, de fenómenos nacionales. Aquí lo central es la interacción. Yo no he tenido tiempo para entrar en todas las complejidades de estas interacciones, pero quiero señalar muy fuertemente que estos factores generan los resultados a partir de su interacción. Es casi imposible que en el diseño de la política pública podamos entender de antemano cómo estos factores van a interactuar en cada uno de estos 10,000 municipios, por ejemplo, o en los 2,000 o 3,000 municipios de México o en los 4,000 municipios del Brasil. Imposible. Las políticas públicas, por lo tanto, tienen que ser diseñadas como espacios muy amplios, donde sean los propios actores sociales los que construyan en el margen amplio de las políticas sociales las combinaciones que a ellos más les acomoden. Si seguimos definiendo políticas públicas como camisas más o menos estándar a las que esperamos que se acomoden todas estas diversas realidades, la verdad es que al cabo de muchos años seguiremos viendo una América Latina donde más de la mitad de la población vive en lugares que ni crecen, ni reducen pobreza, ni reducen desigualdad. En pocas palabras, hay que dar mucho más espacio en las políticas públicas a la propia acción de los actores sociales en los territorios. Bueno, termino nuevamente agradeciendo a los colegas del ICA y del MDA por esta oportunidad y espero que a partir de los comentarios y preguntas de los panelistas hay una buena discusión. Muchas gracias.